Hermanos, buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente preparados para con nuestra clase. El día de hoy vamos a terminar con la clase del juicio ante el gran trono blanco y esperamos que esta información pueda de serles mucha utilidad, pueda ayudarles mucho a fortalecer su fe y que pueda mantener viva esa esperanza en cada uno de ustedes que en estos tiempos difíciles es muy necesario. Y pues vamos rápido nos adentramos a esta información y solamente mencionar unos cuantos datos de la clase pasada para refrescar. Dice, en la clase pasada vimos que al estar todos ya delante del Señor, estamos ya de forma espiritual, ya a la voz del Señor, al sonido de la trompeta que anuncia la venida del Señor, empiezan a suceder todos estos cambios en los muertos, en los vivos y en la tierra, como que todo empieza a pasar de una forma simultánea. Los muertos en Cristo resucitan, los que están vivos son transformados, al ser resucitados ya también los injustos son transformados y en lo que estamos siendo transformados la tierra está empezando a cambiar, está empezando a ser transformada por el fuego, a ser deshecha por el fuego. Y los ángeles están juntando a todos los seres humanos, llevándolos del trono blanco. Y ya es de una forma espiritual, ya es preparándonos el Señor para lo que es nuestra existencia espiritual, ya después de esta vida. Y mencionábamos que todo esto, estos eventos, la muerte, resurrección y transformación de nuestro ser, va a ser el gran ecualizador que nos pondrá a todos iguales, iguales delante del Señor. Ya no habrá ninguna distinción. Las condiciones bajo las que vamos a estar todos van a ser las mismas. Si tú fuiste un ser humano, independientemente de cómo haya sido tu vida en esta tierra, en ese momento ya todos vamos a estar iguales. No van a existir razas, no van a existir edades, ni títulos, ni complexiones físicas, ni nada. Todo eso ya pasó. Si, como en este caso que Dios nos dio nacer, como en caso en una familia del país de México, digo eso porque en nuestra congregación hay hermanos de muchas naciones. Hay hermanos de Argentina, de Ecuador, de Puerto Rico, Costa Rica y de muchos países. En la congregación de los hermanos americanos hay de Rusia, de Laos, de Vietnam, de muchas partes del mundo. Y, y en este momento, las, las cosas físicas que nos distinguen ahorita, el color, la estatura, todo eso va a dejar de ser. No vamos a tener ya distinciones de ese tipo. Vamos a ser todos un espíritu. Y si alguien estuvo en esta tierra mucho tiempo o muy poco tiempo, la edad tampoco va a ser algo que nos distinga, porque igual es el espíritu de un niño, el espíritu de un hombre en plena fuerza. Igual van a ser las cosas y todos vamos a estar en una misma página. Lo único que se debe recalcar en este momento es que todos estos seres que estén delante del trono de Dios van a ser divididos en dos categorías, en los que creyeron en el Hijo de Dios y en los que no creyeron
en el Hijo de Dios. Y esto va a ser prácticamente la estructura o la base de nuestra clase, que vamos a ir poniendo información en un lado y en otro, en lo que son los creyentes y los que son los incrédulos. Así es como vamos a dividir nuestra clase, vamos a dividir nuestra información de qué es lo que pasa con cada una de estas categorías. Y lo vamos a ver así como si fueran columnas donde vamos a ir poniendo esta información. Como en este caso es donde extraño que estén aquí para poder mostrarles y poder usar en un pizarrón y poder mostrarles todas las cosas de una forma un poquito más visual y poder ayudarles un poquito más, pero espero que mencionando así nada más la información, igual les pueda ayudar. Entonces dijimos que vamos a ser divididos en dos categorías, los que han creído en el Señor y los que no han creído en el Señor. Y los que creyeron en el Señor Jesucristo son los que van a ser considerados que hicieron lo bueno. Los que no creyeron en el Señor Jesucristo van a ser considerados como los que hicieron lo malo. El hacer lo bueno, creer en el Señor Jesucristo, no mencionamos, no es, no son las obras de caridad, no es el altruismo, no son las cosas que, que nosotros podamos haber hecho en buena justicia o con buena intención, sino es solamente creer en el Señor Jesucristo. Los que hicieron lo malo, que no creyeron en el Señor Jesucristo, aunque hayan hecho cosas buenas o cosas de justicia, no, esas no les van a contar como puntos para su juicio, para el resultado de su juicio. Hay una cita en el libro de Isaías que nos ayuda a entender el por qué estas cosas que nosotros consideramos como buenas no nos van a poder ayudar en este juicio. Es el libro de Isaías 64, capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El altruismo, las buenas acciones, el ayudar y el desprendernos de algo, la generosidad, para ayudar a un, a otro ser humano, esto no nos va a dar ningún punto o no nos va a ayudar en ningún aspecto del juicio delante de Dios. Porque el Señor dice que lo más justo o lo más bueno que nosotros podemos hacer, dice que nuestras justicias son como un, como una ropa sucia. Son, no son nada delante de Él, nuestras justicias. Y quien, quien piensa que sus obras benéficas o su altruismo lo pueda salvar o pueda darle cierto favoritismo delante de Dios, está en un grave error. O que pueda hacer algo digno de salvación. Si uno llegara con esa esperanza de decirle al Señor que tú tienes que salvarme porque yo hice esto y yo hice el otro, le estaríamos diciendo que el sacrificio o el plan de salvación que Él en su potestad como Dios planeó e ideó para salvarnos fue insuficiente o le faltó algo y por eso con lo que estamos haciendo o con lo que hicimos estamos completándolo para que pueda ser efectivo y que pueda darnos la salvación. Entonces estaríamos en un error muy grande si pensamos que esas cosas nos puedan salvar, nos puedan ayudar en este juicio delante
del Señor. Cuando, cuando una persona es creyente o obedece al Evangelio, es añadido a la iglesia del Señor y es inscrito su nombre en el libro de la vida. Y esto lo vimos en la clase pasada, que los que no se encontraban inscritos en ese, no, en ese libro iban a ser condenados y son juzgados y son lanzados al lago de fuego. Y en base a lo que vamos a ser juzgados, mencionamos que es una, es una larga lista de cosas que a veces nosotros no le damos mucho interés, no consideramos mucho, pero sí el Señor Jesús al darnos esta oportunidad de escuchar su evangelio y de obedecer a su plan de salvación, nos quita la presión de, de aparecer ante el juicio desamparados o sin una defensa o simplemente, como dice esta cita, el que no cree en el Señor ya es condenado. El que no cree, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Y todas las cosas que haya hecho van a ser consideradas, van a ser tomadas en cuenta. Hay unas citas que nos ayudan a entender qué cosas son las que para el Señor le irritan o le ofenden o son una abominación delante de Él. Vamos a leer algunas de esas cosas que nosotros como seres humanos ni pensamos mucho sobre eso, ni pensamos que sea algo que acarríe juicio, pero, pero es algo que el Señor toma muy en serio y que como vimos en la clase anterior, nuestra vida está siendo como un libro, como una biografía. Cada día es como una acta que se va viendo lo que vamos escribiendo, que lo que vamos haciendo queda ahí escrito. Y, y vamos a ver qué es lo que el Señor va a considerar o qué es lo que va a juzgar en aquellos en los que el libro de la vida no tenga su nombre. Vamos primeramente al libro de los Romanos, Romanos 1, del capítulo 1, versículo 32. Vamos a leerlo primeramente y ahorita vamos a regresar unos versículos atrás. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este versículo es como una conclusión de una lista que nos da de cosas que dice que quienes practiquen estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Y empieza en el versículo 29 y nos va dando una lista de todos estos pecados que el Señor toma muy en cuenta. Dice, atestados, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en con los que las practican. Estas son muchas de las cosas algunas de las cosas que el Señor va a estar tomando en cuenta y, y de estas cosas es de las que Él va a pedir cuentas a los que son
incrédulos que no creyeron en su Hijo. Y me llama la atención cómo muchísimas cosas que nosotros no consideramos que vayan a ser tomadas en cuenta, lo van a ser tomadas en cuenta. Como la primera que leímos del versículo 29, dice toda injusticia. Es bien sabido que como seres humanos no somos un ejemplo de justicia, pero el, alguna injusticia, por más mínima que la consideremos y que no creamos que acarrie juicio, eso va a ser considerado, mucho más lo que le sigue. En el, en el libro de Corintios, Primera de Corintios 6, hay otra mención de cosas como estas. Del versículo 9, Primera de Corintios 6, 9 en adelante. Dice, ¿no sabéis que los injustos, aquí se menciona otra vez esto de la justicia, no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, todo esto, hermanos, todas estas listas de todas estas cosas que el Señor toma muy en cuenta para este juicio final, todas estas cosas, sin duda, nosotros en nuestra condición de seres humanos, tenemos muchas faltas que son mencionadas aquí. El, algo muy impactante de este versículo, de estos versículos, es el versículo 11, que está hablando a los hermanos de la iglesia de Corinto. Y esto erais algunos. O sea que todos tenemos muchísimas cosas que hemos hecho mal, que son afrenta para el Señor, que lo ofenden, lo llenan de ira, y todas estas cosas van a ser juzgados. Pero también en este mismo versículo dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Y esto es la diferencia de de una persona que muere habiendo creído en el Señor Jesucristo y habiendo sido obediente a su mensaje, a su evangelio, y una persona que muere sin el Señor Jesucristo. Que todas estas cosas van a ser tomados. Y una de las cosas que nos van a salvar, que nos van a beneficiar bastante, aquellos que mueren en esta esperanza del Señor Jesucristo, es que una vez que has obedecido a su evangelio, que has sido obediente a lo que te pide para que seas salvo, que creas, que escuches, que creas, que te arrepientas y te bautices y vivas una vida cristiana. Estas cosas, dice, son borradas, son lavadas, son limpiadas. Y sin duda, si tienes una vida larga en el cristianismo, te vas a dar cuenta que aún después de cuando fuiste bautizado, cometiste un pecado más, caíste en algún pecado. Y, y esto es lo que a veces nos entristece, nos desanima, que aunque tratamos y tratamos y tratamos, caemos en errores, caemos en pecados, y esto a veces es causa de desilusión. Pero lo que el Señor nos dice es que en caso de que esto pase, nosotros tenemos a un abogado que en este juicio
En este juicio final va a estar ahí representándonos, va a estar ahí defendiéndonos. Es la epístola de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 2, del 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Entonces, resumimos esto básicamente en el esfuerzo que debemos demostrar de querer agradar y de querer permanecer en santidad delante del Señor Jesucristo después de haber sido bautizados, en el esfuerzo que vamos a hacer. No significa que no vayamos a caer, no significa que no vayamos a cometer pecado, porque el hecho de que nos haya hecho salvos el Señor, de que nos haya librado de esa consecuencia del pecado, no significa que nos ha hecho infalibles. Seguimos siendo humanos, seguimos estando en esa condición y en esa posibilidad de caída, en esa posibilidad de riesgo. Pero si llegáramos a caer, dice, tenemos a un abogado, a nuestro Señor Jesucristo, que nos va a defender. Y este es el mayor de los beneficios que como creyente, que una persona que muere como creyente, que tiene. Este es uno de sus mejores beneficios, porque aquel que muere sin Cristo se va a defender a sí mismo, se va a defender solo. ¿Y cuál va a ser su respuesta cuando el Señor le pregunte por alguna de las cosas de las listas que acabamos de leer? Por sus injusticias, por sus mentiras, por sus infidelidades, por sus malos pensamientos, por sus malas palabras, por, por todo. No va a tener quien lo defienda. Entonces es él solo delante de la justicia del Señor. Y si no tiene al Señor Jesucristo, no, no va a poder salir de este juicio con bien. Entonces, los creyentes tienen este beneficio de que el Señor Jesús les confesará, les va a hacer como abogados, porque hay una cita muy importante del libro de Mateo, libro Mateo 10:32. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí en este momento, cuando el Señor Jesús, cuando estemos ante el Padre en este juicio, que abra nuestro libro y vea esa lista enorme de pecados y de faltas que tenemos delante de Él, el Señor Jesucristo va a decir, Padre, Él creyó en mí. Sus pecados ya están cubiertos, sus faltas ya están borradas. Y Él que me confesó delante de los hombres, yo lo confieso delante de ti, y Él es mi Hijo, Él está conmigo. Y vamos a contar con esa gran bendición de que Él en ese momento delante del Padre nos interceda por nosotros y nos ayude a poder mantenernos delante de este juicio, delante del Padre en el juicio. En Apocalipsis 3:5
nos menciona algo similar a lo que acabamos de ver en Mateo. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Entonces, esto es lo que más, lo que más seguridad nos puede dar de, de saber que el solo hecho de haber obedecido el Evangelio del Señor Jesucristo nos da esa seguridad y esa garantía de salvación. Nos va a, nos va a rescatar, nos va a salvar de ese juicio que va a condenar a todo aquel que no haya creído en el Señor Jesucristo. En la clase pasada mencionamos esta cita, Juan 3:18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, esto es la clave, es la base para que nosotros como cristianos, por, por la reincidencia que tengamos en un pecado, por la reincidencia que tengamos en una falta, en un error, que puede ser por falta de carácter o por falta de enseñanza o por falta de voluntad, por lo que sea, pero que nosotros mismos nos damos cuenta cuando tenemos un pecado una o dos veces o tres veces o más y tenemos que pedirle perdón al Señor Jesucristo por ese pecado, pero el, el hecho de que caigamos no debe de ser una razón para desanimarnos, sino que perseveremos, que, que sigamos en la lucha, de que no desistamos, porque si nos sentimos desanimados y desistimos, abandonamos al Señor Jesús, no vamos a calificar dentro de lo que dice esto, dice el que venciere hasta el fin. Que mostremos ese esfuerzo, ese deseo, ese arrepentimiento de sentirnos mal por lo que hemos hecho y para que el Señor Jesucristo pueda estar ahí para defendernos en este momento que más lo necesitamos. Entonces, hasta aquí, en este juicio, es donde se va a estar separando, como dijo el Señor, las ovejas de los cabritos y, y el resultado de este juicio, el veredicto de este juicio para unos va a ser de justificación, de aceptación y para algunos de condenación. Entonces, después de este juicio ya, recuerden que ya ahorita es, es difícil organizar qué pasa primero, qué después o en cuanto a una línea cronológica de tiempo, porque el tiempo ya no existe. Pero en algún momento después de este juicio ante el trono blanco, se va a dar el juicio ante el tribunal de Jesucristo. Este juicio ya no va a haber incrédulos. Este juicio va a ser única y exclusivamente para los creyentes. Este juicio ya no es para condenación. Recuerden, ya hemos sido aceptados, ya hemos sido llevados con el Padre por nuestro Salvador Jesucristo. Y, y ahora esta comparecencia ante el tribunal de Cristo es para recibir los premios o las recompensas que Él nos ha dado, Él nos va a dar. Estaba pensando en la parábola de los talentos, estaba pensando en esa enseñanza que el Señor Jesús nos dio, de que ahora va a premiar nuestro desempeño o cómo nos portamos como cristianos. Hay dos citas que nos ayudan a entender esto. Una está en 2 de Corintios
5:10, que nos dice prácticamente que todos vamos a comparecer delante del Señor. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y una cita más es en Primera de Corintios 3, del 12 al 15. Y aquí nos describe el tipo de trabajo o cómo funcionamos, cómo desempeñamos mientras estábamos en el cuerpo como creyentes. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, en este momento de que estemos ya solamente los creyentes ante el tribunal de Cristo, es para que Él evalúe cuáles fueron nuestras obras, cuáles, no que las obras nos salvan, sino que era simplemente qué tanto hicimos como resultado de esa fe que teníamos en el Señor Jesucristo. Y en base a lo que hayamos hecho, es la recompensa que Él nos va a dar. Es en base a lo que cada uno de nosotros como cristianos hayamos hecho. Hay diferentes categorías, como se dan cuenta. Los primeros tres elementos que se mencionan, como el oro, la plata, las piedras preciosas, no se queman, pero lo siguiente que menciona sí se quema: madera, heno y hojarasca. Entonces, hay una categorización dependiendo de qué obras o qué es lo que hemos hecho como cristianos, y, y van siendo categorizadas para ver en ese día del juicio qué premio van a, vamos a recibir. Todo depende de lo que hayamos hecho y cómo hayamos desempeñado como cristianos. Lo que cabe remarcar es que cualquier cosa, el Señor mencionaba que si aún fuera un solo vaso de agua fresca que se le da a un sediento, es como si se lo diéramos a Él, lo menciona. Entonces, todos este tipo de acciones, todo este tipo de cosas que podamos hacer por amor a Él, son las que son consideradas. Y cualquier cosa, tal vez no podamos nosotros recordar para decirle al Señor, oye Señor, pero te acuerdas que yo le ayudé a esta señora que tenía un problema en su casa y su esposo no estaba, o su esposo ya había muerto, y yo le reparé ahí cuando se le quebró una tubería. A lo mejor no lo vamos a recordar ni vamos a recordar todo lo que hemos hecho, pero en Hebreos 6:10 nos dice, Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es muy probable que no vayamos a recordar todo lo que hemos hecho por amor a nuestro Señor, pero Él sí lo va a recordar. Recuerden que nuestra vida está siendo como un libro escrito. Nuestros días son como una acta, nuestros momentos son como un renglón, y todo lo que estamos haciendo o lo que no estamos haciendo también está siendo escrito. Y el Señor ahí está manteniendo
una nota de todo lo que hemos hecho y, y todo lo que hayamos hecho por amor de su nombre nos va a recompensar. ¿Qué es lo que Él nos va a dar? La verdad no tengo idea. ¿Con qué nos va a premiar? No, no tengo idea. Es algo que Él no nos ha dejado escrito, cómo va a ser, qué van a ser esos premios, pero sin duda va a ser algo muy bueno y, y es algo que debe de motivarnos a poder con obras demostrar este amor que le tenemos al Señor. Entonces, también ya en este plano se celebrarán las bodas del Cordero. Les digo en qué orden, en qué momento, ya es difícil precisar, pero lo bueno es que ya en estos momentos ya estaremos con el Señor. Y aquí estas palabras que el Señor nos dijo en el libro de Juan, en el capítulo 14, del versículo 2 en adelante, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí es donde estas palabras van a tomar realidad, van a hacerse realidad, de que ya donde el Señor esté, ahí vamos a estar y, y nuestra existencia ahora va a basarse va a girar en torno a Él y afortunadamente ya no vamos a estar batallando con las cosas que batallamos, que estamos aquí en la carne, el dolor, las pasiones, las hambre, sufrimientos, todo eso ya no va a ser, ya vamos a estar en un tipo de vida, en un tipo de existencia diferente y vamos a estar con el Señor y, y Él va a ser ahora sí la razón de nuestra existencia, va a ser la base de toda nuestra existencia y vamos a estar ya por siempre con Él. Entonces, con esto en mente, hermanos, tomemos un día a la vez, un día a la vez para no abrumarnos, para no cansarnos, para no desesperarnos y, y sea que nuestro tiempo aquí el Señor nos diga que se termina y vamos con Él, o sea que Él regrese, pero mantener siempre viva esta esperanza de, de poder estar con Él, de poder llegar a esa morada que Él ha preparado para nosotros. Es una de las esperanzas más bonitas, más grandes, más fuertes que tenemos y, y esperamos, hermanos, que Dios nos conceda la fuerza para poder llegar a Él victoriosos. Que Dios les bendiga y en la próxima clase vamos a continuar ya con el siguiente encabezado que sigue, que ya va a ser el capítulo 21. Que Dios les bendiga, hermanos.